Para aplicar una orden de transporte de copia de un mandante a otro, vamos a la transacción S10 e identificamos cuál es la OT que deseamos transportar. Una vez que la identificamos, podemos ir a la transacción STMS y seguido de eso presionamos el botón de Resume Import. Ya que presionamos el botón, seleccionamos DLQ y nos aparecerá una lista. Vamos al final de esa lista y actualizamos. Le damos refresh. Se nos aparecerá la OT de transporte que hemos liberado en la E-Series. Una vez que tenemos bien identificada la orden de transporte, podemos comenzar presionando el botón Importar orden. Con eso aparecerá la ventana de importar, damos el mandante y presionamos Enter o hacemos clic en el botón Aceptar. Luego nos pedirá una confirmación, le decimos que sí y seguido de eso podemos actualizar la cola de import del sistema de LQ y a final de cuentas ya nuestro transporte ha sido migrado. Luego verificamos en el SPRO la configuración que teníamos previamente prevista que vamos a transportar, la buscamos, en este caso es definir esquema de estatus de usuario, la seleccionamos en el árbol de menú del SPRO, ingresamos a la transacción de SPRO o actividad IMG y observamos que nuestra configuración ha sido migrada al mandante de calidad y con eso hemos finalizado. Escribe en la sección de comentarios qué transacción deseas aprender. También puedes dejar tus preguntas o consultas y los responderé a la brevedad posible. Suscríbete para seguir aprendiendo acerca del sistema SAP. Hasta la próxima.